El sicariato digital es toda forma de compra, venta, distribución, masificación, alteración de contenido extraído de manera ilegal de las tecnologías de la información y la comunicación con el fin de violentar, amedrentar, amenazar, desplazar, despolitizar a hombres, a mujeres y a las infancias. El momento que le entregué mi teléfono para que tuviera total control de mi vida, acepté como mujer que las mujeres debemos pagar un precio extra cuando estamos en los espacios de toma de decisiones, cuando queremos exponernos como políticas. Ahí es cuando nos dimos cuenta, con expertos en ciberseguridad, que ya estaban extrayendo las conversaciones de mi dispositivo móvil, que me estaban dando seguimiento. Porque cuando Francia Márquez llega a ser vicepresidenta de Colombia, es donde empezamos a recibir los comentarios más horribles, más hirientes, más racistas. Sí, el más complicado fue hace relativamente poco, cuando uno de mis propios compañeros de la asamblea también se dedicó a hablar mal de mí y a replicar varios de los estereotipos. Cuando recibí la primera llamada, pues sí, la verdad es que me descolocó muchísimo, me generó mucha incertidumbre, pero te digo, sobre todo también pues miedo, ¿no? Y estas emociones que te calan y que te atraviesan por el cuerpo. Precisamente salíamos del Congreso del Estado, porque se firmó un convenio que el proyecto se llamó El Derecho a tu Indiferencia, y veníamos las dos en su camioneta y le suena el teléfono al del display de la camioneta y contesta. Lo extrañísimo fue que le llamaban de un teléfono que ella tuvo hace 3 años. Y lo único que me dijo, ¿viste? Y yo, sí, es tu número. Yo le digo, tu número, el que no existe. Me acuerdo que al recibir la llamada, lo primero que hice fue ponerme a bajar la velocidad y a orillarme, ya para que alguien se tome la molestia de buscar tu número, de hacerte una llamada, de distorsionar su voz para amenazarte, pues claro, lo tienes que tomar real, y más cuando estás metida en los temas a favor de los derechos de las mujeres, de las niñas, cuando eres una activista, pues que ya lleva muchos años alzando la voz en el espacio público. Entonces sí fue muy real, y creo que fue el comienzo de algo que hasta el día de hoy todavía no termino de poner como piezas en el rompecabezas. Conozco a Edurne desde que es adolescente, ella tenía 16 años, la conozco, yo creo, siempre se lo he dicho, nació con una estrella en la frente. Lo que siempre me llamó la atención de ella es que desde que era adolescente
defendía a los más débiles. Siempre estaba preocupado por los que necesitaban ayuda. En el año 2020, después de la pandemia, en mi casa recibimos una visita. Una visita que nos ofrecía darle al Ecuador un proyecto político distinto. Fue un trabajo conjunto, fue un proyecto político no solo mío, era un proyecto político de mi familia, era un proyecto político del sector al que yo representaba, era un proyecto político en el que se unieron muchas personas y yo me sentía con el compromiso de no fallarles. La propuesta fue directamente: vamos a crecer en equidad, vamos a crecer como pares, tú me apoyas y vamos a crecer juntos, vamos a llegar a la presidencia juntos. Entonces por eso acepté, empezando que yo tenga que trabajar más horas que los demás, incluso aceptando recibir llamadas a las 2, 3, 4 de la mañana con disposiciones que me parecía a mí al principio que es normal, ¿no? De repente no sé en qué momento permití que sepa cosas que yo no le había contado a nadie. La realidad es que nunca esperas que de repente suene tu teléfono y haya una voz, ¿no? Distorsionada, como robótica, metalizada o así, la podría describir. Francia Márquez superó en votación a muchos hombres de las otras coaliciones interpartidistas que también se votaban, que han ocupado históricamente espacios de poder político en el país. Y diciendo pues un comentario que para andar con perros hay que ladrar como ellos sin yo darle ningún motivo. Y la comunidad lo ve más como: es normal que te ataquen en redes sociales, es normal, no es normal. Cuando hay muchas intenciones detrás de todo eso que se pueden volver una realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando una mujer está ejerciendo en la política, los comentarios que se le hacen y los comentarios que vivimos, la intención más clara es hacerla a un lado y quitarle todo el deseo y todas las ganas de seguir participando en esos escenarios políticos. Entonces, a veces recibo de manera invasiva los mensajes de odio y de violencia, entonces es como una situación que no termina nunca. Después siguieron atacándome, alguien le mandaba información de la casa municipal en donde se decían tonterías y medias de mi persona. Conforme fue pasando el tiempo, esto fue aumentando. Y entonces sí, se tuvo que denunciar. Cuando ella decidió ya por fin de hacer una denuncia formal, es cuando a ella en redes sociales, por Twitter, postean una foto donde está en Navidad con su hijo y le ponen: pinche perra, cuídate. También empezó el ataque a través de mis redes sociales, en donde perfiles falsos, perfiles paralelos, comenzaron también a insultarme, comenzaron a compartir fotos mías y de mi hijo. Entonces me fui dando cuenta que ya no era algo como un incidente, sino que ya era una acción, una actividad de violencia, de acoso, de hostigamiento, de amenaza en el espacio digital, pero ya de manera recurrente. Ahí sí ya se volvió recurrente y es cuando me doy cuenta que algo estaba mal y que no era un incidente o un evento aislado, sino que ya tenía, digamos, como una planeación y que estaba obedeciendo como algún tipo de seguimiento, algún tipo de estrategia. Y en un momento en el que estábamos haciendo una investigación, me acuerdo claramente que me dijo: estamos llegando muy lejos. Voy a necesitar que dejes de usar el teléfono que usas y que te compres un nuevo teléfono que tenga más memoria y que me des tu teléfono. Era por un tema de seguridad, porque por si se me perdía mi teléfono, me iban a compartir información importante. Entonces la propuesta fue: dame tu teléfono para cuidarte. Recibí otra segunda llamada igual que me decía lo mismo, pero la tercera creo que fue la
la determinante. Igual venía conduciendo, iba a recoger a mi hijo, en donde me decían, pinche perra, cuídate, y tu hijo. Ahí no solamente me paralicé, ahí empecé a llorar y me di cuenta que era real, pero no solo era real, sino que parecía un tema personal, porque ya no solo involucraba mi actividad en el espacio público, sino también ya se estaban metiendo pues con un menor, con mi hijo, ¿no? Con algo que estoy segura quienes son papás o mamás pueden entender, es lo que más quieres. Ahí es cuando me di cuenta que esto era real, que no era una broma de alguien que había decidido hacerme 2 llamadas, pero al mismo tiempo que empezaron estas llamadas, que no fueron continuas, sino fueron tomando su tiempo. No sabes cómo reaccionar o no sabes qué hacer o a dónde ir o a quién llamar o si llorar o si voltear y ver si alguien te está siguiendo o qué, ¿no? O sea, te quedas literalmente paralizada. Ese día por la tarde a mí me manda un audio de voz y me dice así, porque así nos decimos de cariño, Mana, y me dice, Mana, te voy a mandar este video, guárdalo, y si a mí me llega a pasar algo, haz una rueda de prensa y exhíbelo. Lo que no me dijeron es que entregándoles mi teléfono iban a saber con quién yo hablaba, iban a saber siempre dónde yo estaba, iban a poder tener acceso a todos mis datos, a mis fotos, a mis mails, iban a poder borrar las cosas incluso sin mi autorización, iban a poder entrar a mis mensajes. Nunca me dijeron que les estaba abriendo la puerta de mi intimidad. Desde ahí empezó a cambiar muchas cosas en esta familia. Yo platicaba con ella que se calmara, que se tranquilizara, que eso iba a pasar. Pero conforme pasaba el tiempo, los ataques eran más continuos y más agresivos, más violentos. Empezaron a decir con sus comentarios que yo era la amante del director de seguridad pública, que era la amante del director del transporte y que yo era más conocida como la dama de la noche. Entonces empezaron a sacarme memes, a sacarme varias cosas. Pues yo como política, pues también me contuve, no contesté, dije, me va a hablar para entrevistarme, para preguntarme. Además de eso, entonces empezamos a percibir muchos más comentarios. Creo que las redes sociales fueron un medio que en lo personal, como su jefe de prensa, a mí me hizo mucho daño. Entonces ahí sí lo que hice fue sacarle un screenshot y darle clic al perfil del usuario para ver cuál era pues lo que tenía de contenido en su Facebook, pero resulta que cuando le di clic y me mandaba la página, me decía que la página no existía. Tenía miedo, tenía ansiedad, le costaba conciliar el sueño. Después de una estrategia política que él decidió utilizar, siempre el escudo fui yo. Y ese escudo siempre le iba a proteger, entonces no dudó en utilizarlo 1 y 1000 veces. Ante los miembros de la comisión, ante los otros políticos, ante los medios, incluso ante la propia base política que él tenía. Y con todos esos comentarios, él hacía que las personas me empezaran a comentar cosas muy obscenas, cosas muy feas, que valía más una prostituta que yo. Tanto poder de viralizarse en redes sociales, a veces creo que la imagen que la gente pueda tener de mí no tiene nada que ver con quién soy en la realidad. Entonces como que perdí un poco mi identidad hasta cierto punto. Ahora entiendo que como era la mujer joven del grupo, era la carne de cañón la que se exponía, ¿no? Y automáticamente suena el teléfono fijo de la casa. Ella corre a contestar y eran las mismas personas amenazándola. Desde ese momento o desde ese día yo sentí o me di cuenta que se perdió la armonía en ese hogar. Y ahí fue cuando me di cuenta que sí era real y que tenía que hacer algo más que llorar o que comentarlo con mis amigas, ¿no? O que quedarme callada, porque la realidad es que al principio me quedé callada, pero ese día que recibí esta tercera llamada, lloré mucho, me dio mucho miedo y... Perdón, es que de repente me da...
y lo que hice fue grabar un video que pensaba en ese momento sacarlo en las redes sociales, como ya de lo que estaba viviendo, porque ya era como mucho hostigamiento y mucha hazaña contra mí. Y lo que hice fue grabar con mi teléfono este video donde decía que ya estaba cansada, que esta era la tercera vez que recibía una llamada, que yo entendía que a lo mejor yo podía caerles muy mal o podían estar no de acuerdo con lo que yo decía en el espacio público, pero que eso era contra mí. Y que seas quien seas, hombre o mujer, que estés atrás de mí, que me estás persiguiendo, que me estás amenazando, yo no te tengo miedo. Y si tú te metes con mi hijo, te vas a meter con lo más preciado que tiene una mujer. Y no sabes hasta dónde puedo llegar para saber quién eres y que pares de hacer esto que me estás haciendo. Nadie se mete con la familia ni con los hijos, hasta en los mejores o peores códigos de la mafia y de la gente terrible. Se respeta a los hijos, se respeta a la familia. El tema es entre tú y yo, seas quien seas, pero no con mi familia y no con mi hijo. Eso sí, no te lo voy a permitir. Y te voy a encontrar. Voy a saber quién eres y quién está haciendo todo esto. ¿Y sabes qué? No te tengo miedo y no me voy a echar para atrás. La lucha va a seguir, tope hasta donde tope. Y un día nos vamos a encontrar. En lo que me llegó el video, lo veo y es un video donde ella me dice que tiene miedo y que teme por su vida. Mana, si algo me pasa, ahí te va este video, por favor lo sacas a las redes sociales, ¿no? Porque ya de verdad en ese momento sí sentí que el tema y el ataque ya era muy personal, muy dirigido. Porque después me enteré también que era contra mí, porque como pues yo también pertenezco a un partido, entonces me empezaron a decir que le estaban pagando muy bien para que él me estuviera dañando y que ellos sabían que yo iba a responder. Y yo lo único que le decía, la abrazaba y le decía que no podía salir huyendo. Que ella tenía que demostrarles de que estaba hecha. Y cuando eso sucedió, ya no hubo límites. Ya tenía el control de mi vida por medio de mi teléfono, sabía lo que yo decía, lo que yo hacía, lo que yo pensaba y dónde yo estaba. Y en ese momento, cuando ya tienen el control de tu vida y de todo, cuando te usan, cuando te necesitan, empiezas a ser una pieza. Y cuando no te necesitan, van a querer desecharte. Cuando a mi hijo lo vi muy triste y él fue el que me dijo que por qué me estaban hablando, que sí era cierto, que por qué estaban diciendo que yo me acostaba con hombres. Cuando ayudas a alguien, a una mujer violentada, te atacan a ti. Fémina, así loca, vuelvo a repetir todos los adjetivos que te puedas imaginar, pero no se meten con tu familia. Yo no quería cargar con eso, que el día de mañana mi hijo me dijera, ¿y por qué nunca hablaste? Entonces sí era cierto. Por eso lo hice, porque como madre es lo único más valioso que tengo en la vida, y verlo sufrir a él, sí me dolió. O sea, yo pude haber dejado todo, pero que un niño te diga, defiéndete, o por qué no te defiendes, sí es fuerte. Sí me afectó. No sé, te abrazo mucho. No le hablas. No, porque yo soy el Y no está sola, habemos muchas mujeres que nos vamos a acompañar. Vamos a hacer que esto cambie. Porque muchas veces piensan que como es telefónico o está en las redes sociales y no llegas con sangre o no llegas literalmente dañada, ¿no? Violentada, agredida, etcétera, pues pareciera que entonces no es real. Eso es lo que hace la violencia digital, que en lo personal considero que es donde se diferencia de otros tipos de violencia, es que te expone por siempre, porque la huella digital es permanente. Quien te busca en Google, quien te busca en Instagram, la memecracia te deshumaniza. Eso me pasó a mí.
Y eso me permitió después exponerme de una forma en la que no pude controlar cuándo parara la exposición. Y después también mi teléfono empezaba a sacar como ondas electromagnéticas, se veían ondas, literalmente ondas electromagnéticas en la pantalla de mi teléfono. Lo que ella hacía de prevenir violencia y demás, ahora lo está viviendo en carne propia. Llegó un punto en que dije, no, bueno, a ver, son llamadas, son ataques en mis redes sociales, saca ondas como electromagnéticas en mi teléfono, se calienta sin que yo esté en la playa o en un lugar caliente, ya escucho muy bajo a la gente con la que estoy hablando, y entonces ahí fue cuando dije, no, o sea, esto ya va, como me lo dices, en aumento, ya va escalando. Yo la veía rara, cansada, nerviosa, pero también sabía la agenda que traía de trabajo. Era una agenda, ya estábamos hablando del mes de febrero, bastante ya cargada, y yo me imaginé que era trabajo. Pero cuando tienes una amistad y empiezas a conocer a las personas, le decía yo, ¿qué tienes? Nada, estoy cansada. Van como agregando violencias o acciones hacia mi dispositivo móvil en ese momento que me hicieron darme cuenta que en lugar de haber sido un incidente y que después bajara, sino todo era poco a poco creciendo. Nunca me dijeron, estás haciendo esto y por esto te lo estamos haciendo, ¿no? Sino más bien era esto que yo denomino el terrorismo psicológico digital, porque es dejarte en la incertidumbre, es meterte miedo, y es también un mensaje de decir, aquí estoy. Pero cuando ya conoces y sabes qué tipos de violencias hay, lo primero que te preguntas es, no, esto no estoy viviendo. Bueno, o sea, no lo puedo volver a vivir, pero tampoco lo tenemos que vivir más mujeres, o sea, basta. ¿No? Tanto odio, tanto rencor, porque creo que alguien que te dedica tantas semanas y tantos meses a fastidiarte la vida, a meterte miedo, meterse con tu familia, pues es alguien que sin duda pues no debes de caerle muy bien o debe de tener un tema muy personal contra ti, ¿no? Y entonces, si al principio que todo esto empezó, no la dejé sola y esto fue aumentando, después menos la dejé sola. Claro que también a mí me intervino en mi teléfono. Y ahí, de repente, me dejaron completa y absolutamente incomunicada. No podía sacar llamadas normales de mi teléfono, no podía sacar llamadas por WhatsApp, no podía sacar llamadas por Telegram, no podía sacar mensajes por WhatsApp, por Telegram ni por Signal. Yo recibí dentro del Palacio Legislativo amenazas de un amigo directo de él. Recibía mensajes del círculo cercano de él presionándome a dar mi renuncia. ¿Quién tiene la capacidad, tanto económica, material, para estar haciendo todo esto durante tanto tiempo? Porque no fue un día, sino fueron meses, semanas, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos las dos? Hacer una estrategia, como buena estratega que es ella, de cuidarnos. De que ya llegué, ya me voy, no es la misma ruta, ¿no? Los mensajes empezaron a llegar con globos vacíos y yo le decía a mi esposo, es que no sé qué me acabas de decir, el globo está vacío. Y él me decía, es que yo tampoco puedo porque llega vacío. Que ya estaban extrayendo las conversaciones de mi dispositivo móvil, que me estaban dando seguimiento. Incluso los medios sabían que yo había renunciado antes de que yo renunciara. Cuando puertas adentro me decían, tienes todo mi apoyo, vamos a estar juntos, vamos a seguir con el proyecto político, te agradezco tu apoyo, puertas afuera, incluso los medios de comunicación fueron parte de la violencia política. Entonces ahí fue cuando nos empezamos a meter a darnos a la tarea como familia de pues visualizar qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Para que yo pudiera por lo menos, y digo por lo menos, estar en contacto con mi familia, porque ya hasta eso estaban vulnerando mi posibilidad de estar en contacto con mi familia. Y como tenía acceso a mi teléfono, sabía lo que yo hablaba con mi papá, lo que hablaba con mi pareja, lo que hablaba con mis amigas. Sabía mi absoluta vulnerabilidad, sabía dónde yo iba a estar, sabía mis horarios, conocía mis hábitos, conocía todo. Conocía todo al punto de que yo era la persona más predecible del mundo. ¿Quién me iba a creer? ¿Quién me iba a creer a mí? Si de repente yo tenía mensajes en mi teléfono que desaparecían después. Si mi propia pareja y mi propia familia a veces no entendía que yo le decía, mira, escucha esto, y después eso desaparecía.
O cuando yo hablaba con mi papá, le decía, por favor, hablemos en clave, que yo siento que me están escuchando. Lo que a mí me dio muchísimo miedo y a la vez tristeza, todo lo que está pasando, explícaselo a un niño de 14 años. Y entonces yo le decía, el día que se vaya, váyase porque se quiere ir, porque tiene un mejor proyecto, un mejor desarrollo profesional y personal. Y recordara lo que yo siempre le había dicho, que ella nació con un propósito en esta vida, que su voz se tenía que escuchar. La contestación de él fue, mamá, no pares, haz algo. Y creo que ahí fue el primer vuelo que dio Edurne. Yo la vi que ahí dijo, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo para apoyar, ayudar, alzar la voz de aquellas mujeres que también sufrieron violencia digital. En el camino que fui comentando con varias mujeres lo que me estaba pasando, me fueron narrando que ellas también, sus teléfonos se calentaban, que de repente no escuchaban bien. Edurne vuelve a levantarse al vuelo porque la primera vez que ella quiso denunciar, presentar una denuncia, no había elementos. Y ahí es en donde entonces más mujeres empezaron a narrarme lo que estaban viviendo. Hubo algunas que sí me refirieron que de plano cuando habían recibido llamadas de números desconocidos y contestaban, había un tema de amenazas contra ellas. Y dijo, voy a hacer algo para cambiar esto. Voy a hacer lo que tenga que hacer para que más mujeres no vivan lo que yo estoy viviendo, porque una cosa es decir y otra cosa es sentirlo y vivirlo. Un deseo que lo tengo desde hace muchos años, que abona justamente a esto que estamos hablando, es que de verdad cada día todas estas violencias que venimos viviendo las mujeres se vayan acortando. Es un riesgo que estoy tomando, pero otras compañeras también me dijeron que son regidoras. Alma, sabes que a mí me violentaron hace algunos años cuando estuve en X dependencia. Eres una persona pública, eres una mujer que quiere ser líder de opinión o que alza la voz o que se manifiesta, etcétera. Entonces te tienes que acostumbrar a que esto te pase. Yo les decía, oigan, es que no nos tenemos que acostumbrar, o sea, esto no lo podemos normalizar. Porque no se puede dañar tanto la imagen de una mujer, porque a la política no están golpeando a la mujer. Creo que nosotros no sabíamos realmente lo que era el racismo. Empecé a tener a veces miedo, como que en algunos momentos, si yo iba a alzar la voz contra el gobierno, antes de hacerlo pensaba como, ay no, después de esto me van a volver a criticar, me van a volver a atacar, voy a empezar a recibir odio otra vez. Esa gran lucha, pues precisamente, aunque muchas mujeres la estamos llevando a veces solas. Y varias mujeres pues que trabajan desde el espacio de lo público, ya sea en la política, en el periodismo, en el activismo, etcétera, me empiezan a decir que ellas han vivido cosas similares. Y necesitamos empezar a sensibilizar a este país y necesitamos empezar a moverle el corazón a la gente de alguna manera. O sea, me parece terrible que el costo por ser mujeres públicas o por alzar la voz sea tener que acostumbrarnos a vivir así. Entonces, ahí es en donde me doy cuenta que había muchos casos como el mío. Porque el momento en el que decides pagar el precio extra le estás dando el poder al otro. Pero si en la ley no se encuentra estipulado la sanción para eso porque es un delito, pues yo no sé de qué forma. Cualquier mujer joven, ¿sí?, puede ser víctima de todo esto que yo he narrado, de amenazas, de ciberataques, de acoso, de hackeo, de extracción, de compra y venta de material, de sustracción de mensajes de texto, de espionaje, de activación de las cámaras para grabarlas, ¿no? O sea, todo esto le puede pasar a cualquier mujer, no solamente a una mujer política, y afecta a todas las mujeres. No nada más es una cuestión de salvar a Edurne Ochoa. Es una situación de salvar a todas las mujeres que vivimos violencia digital. Para que esto jamás a ninguna mujer, a ninguna niña, a ningún ser humano le pase lo que me pasó a mí. Porque podemos crear muchas leyes, pero si quienes se encargan de impartir justicia
no tienen perspectiva de género, no echan a andar los mecanismos para poder capacitar a las policías, a los agentes o las áreas investigadores en materia de ciberdelitos, pues entonces de poco nos van a servir las leyes. Hoy yo vivo con un módem, con un firewall de 7 capas y con una aplicación que se las puedo mostrar aquí, que cada vez que me conecto en mi casa me lanza una alarma de quien quiere intervenir mi módem. Es increíble y pensar que una mujer como yo tenga que vivir por estos sicarios digitales, y por eso se le puso sicariato digital, que están invirtiendo dinero para callar. Y no soy la única, son 189 casos documentados. Hoy mismo estamos terminando un documental latinoamericano que se llama Sicariato Digital, los rostros de la ciberviolencia política en América Latina y el Caribe. No soy la única, hay mujeres en todas las latitudes que están siendo calladas y desplazadas, y que si no se regula y si no se entiende que debe de haber una responsabilidad de las plataformas, del Estado, un tema de prevención integral, un tema de política pública, educación digital y ampliar los delitos que hay hoy mismo en materia digital, nos vamos a equivocar. Cuando Edurne me cuenta verdaderamente todo lo que hay atrás del sicariato digital, me doy cuenta de la importancia de poder legislar. Nos sentamos de inmediato, me invitó a ser parte de este gran proyecto. Todas hemos sido víctimas de violencia, sobre todo las mujeres públicas. Soy una mujer joven de 30 años, reelecta, llevo 5 años como diputada, y la violencia es el pan de cada día. ¿Por qué sicariato? La palabra es muy fuerte, pero es la realidad. El sicariato antes sacaba un arma, te mataba. Ahora simplemente pones un teléfono y es una tecla. Es un sicariato digital. Se tenía claro que ya era un sicariato digital por los ataques que ya estabas viviendo en redes sociales. Porque definitivamente en este momento seguimos utilizando las redes sociales para hacer daño. Yo sé que es complicado, yo sé que la vida pública pareciera que nos quiere asustar. Vemos tanta violencia todos los días que pareciera que las mujeres tenemos que salir huyendo o que no tenemos que participar. Porque a mí que me quisieron hacer lucir como una abogada que perdió el control de los tiempos porque usaba drogas. Yo jamás he utilizado drogas, que incluso después me quiso hacer creer que yo decidí tomarme un vaso de agua que me compartió alguien de su equipo cercano, que contenía, después supe, THC y benzodiazepinas. Y yo creo que si hay algo más que te cuida. Recuerdo haber abierto los ojos y verle sentada a mi mamá y a mi papá en el filo de mi cama y no saber explicarles qué pasó. La prensa iba a decir que Sharon Jiménez tenía problema con el uso de drogas. Y eso era absolutamente mentira. Nunca supe si alguien más entregó su teléfono como yo entregué. El objetivo es que las demás mujeres se den cuenta que sí se vive en violencia y se puede salir de esto para poder seguir con tu vida. Si queremos también cambiar leyes, queremos levantar nuestra voz, que sea nuestra propia voz, hablando de nuestro género. Pero hemos estado en conversaciones para generar legislación y no solo investigación, y parte de esas conversaciones sobre discursos de odio han girado en torno a que entre las principales víctimas de discursos de odio están las mujeres, y sobre todo las mujeres en política. Me parece que tiene muchas ventajas y subsana muchos vacíos que hasta el día de hoy tenemos. Tenía que ser una ley o un paquete de leyes que fueran concatenadas. Parece que tiene muchas ventajas y subsana muchos vacíos que hasta el día de hoy tenemos. Bueno, llega la iniciativa de Sicariato Digital con nosotros después de trabajarla con el equipo técnico. Edurne Ochoa, que desde el activismo, desde todo lo que ha impulsado, traía muy clara la idea de lo que quería hacer. Por eso entonces es tan importante justamente esta iniciativa de ley que toque de manera horizontal a todas las mujeres sin que excluya a ninguna, y que todos estos vacíos que hoy tenemos de las leyes ya vigentes y estos vacíos que todavía no se terminan de cubrir, esto lo subsane
para que en la medida de lo posible tengamos también una vida libre de violencia en las tecnologías de la información y de comunicación. Este proyecto de ley que se empieza a trabajar de la mano de amigas, de aliadas, legisladoras, tanto en Puebla como en otros estados, estamos convencidas que no es Edurne Ochoa. Somos poblanas, queretanas, de muchas ciudades, pero sobre todo de Latinoamérica. O unas iniciativas que nos permitan tener un paraguas de protección para las mujeres. Porque esto que me pasa a mí, no solo me pasa a mí, estos son delitos transnacionales. Que puede ser que la intervención a mi teléfono se haya hecho desde la India. O puede ser que vulneren todos tu Wi-Fi y tus equipos desde otro país. En este momento en Colombia, si hablamos de qué leyes tenemos que puedan respaldarnos a las mujeres en el ejercicio de la política, no tenemos ninguna. Y necesitamos tener un modelo que cubra inicialmente a Latinoamérica por el tipo de tejido social que tenemos y luego que eso se siga expandiendo. En el glosario de delitos digitales ponemos nuevas definiciones de lo que las mujeres estamos viviendo. Eso es importante porque lo que no se ve y lo que no se dice no existe, entonces ponerle nombre es muy importante. Que no tienes que pagar un precio extra. Si yo no hubiera aceptado pagar un precio extra, nada de lo que me pasó hubiera pasado. Y además de eso, que tal vez es una luz de esperanza, es que fue aprobado un proyecto de ley con el cual se quiere prevenir y sancionar la violencia política contra la mujer. No hay que parar frente a esos espacios que bien tenemos merecido por esas capacidades, por esos procesos de formación. Nunca se me va a olvidar. Se voltea y me dice, es eso, güey. Y ella llega con esta conferencia que se llama Sicariato Digital, llama la atención. Y resulta que termina su ponencia, su conferencia, y se le acercan más de 15 mujeres de diferentes países latinoamericanos en donde dicen, yo viví eso. Yo me tuve que salir de mi país. Esta mujer que te está hablando ahora tuvo la suerte de encontrarse con Edurne en una cumbre de comunicación política. Edurne es mexicana y a ella también le sucedió. La sororidad no es una palabra de Google, la sororidad es un estilo de vida. La sororidad es irnos en bloque, apoyarnos, proyectarnos, prender la luz de cada una de nosotras para hacer fuego de sueños. No es posible que se siga trabajando de manera separada ante la emergencia de lo que es hoy estos ataques sistemáticos a las telecomunicaciones y sobre todo a las mujeres que estamos en el espacio de lo público. También para la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia debe de venir esta figura para crear política pública y para crear también acciones para la prevención de este tipo de ciberviolencias o de ciberdelitos. Entonces, hablar de sicariato digital, hablar de esta violencia digital en razón de género era fundamental. Hoy el tema ya se conoce. Entonces, ese es el primer gran avance. Segundo, en este poder público que es importantísimo, que es el legislativo, ya está ingresada la iniciativa. No es algo nuevo y creo que eso es un gran avance. También estamos apostando a un tema penal, moverle al Código Penal para que haya sanciones muy fuertes contra los sicarios digitales que hacen este tipo de actividades ilícitas desde el anonimato, porque además son cobardes, no te dan la cara. Y tercero, que es fundamental, el poder demostrar cómo la acción de la sociedad civil con el poder público, cuando hace sinergia, cuando engrana, somos fuertísimos y no hay quien nos vaya a detener. Estoy segura que esto es el avance, pero también estoy segura que es solo el principio de lo mucho que se tiene que hacer en materia de acabar con los sicarios digitales, acabar con la violencia en las redes y que nadie detrás del anonimato se te sienta con el derecho, con el poder de acabar y de vulnerar los derechos de nosotras, las mujeres públicas. Es una ley que salve de la violencia digital, del sicariato digital, a todas las mujeres de Latinoamérica. Y lo vamos a hacer. No dejaremos de insistir, seguiremos tocando puertas, seguiremos buscando a la sociedad civil, porque no va a dormir el sueño de los justos, no va a quedarse en la congeladora legislativa. Sicariato digital tiene que ser una realidad en Puebla y un ejemplo a nivel nacional. Algo que quisiera también decirles es que
las mujeres perdamos el miedo, que alcemos la voz, que denunciemos, que no nos quedemos calladas. Sé que hay miedo y sé que hay mucho miedo por las repercusiones que esto podría acarrear, pero estoy segura que en la medida en que nos unamos, en la medida en que nos veamos y nos reconozcamos y que nos demos la mano para avanzar en este tipo de violencias, de denuncias, de leyes y demás, los sicarios digitales van a caer. Cada vez vamos a acotarles, los vamos a ir acorralando como ellos han querido acorralarnos a nosotras, para no permitir que esta monetización de la misoginia se siga dando. Así que hay que poner un alto al sicariato digital, hay que hacer iniciativas contra la ciberviolencia y sobre todo tenemos que contar este tipo de experiencias en nuestros países para que ninguna mujer vuelva a sufrir lo que yo he vivido y lo que muchísimas mujeres han vivido, y lo más importante, que ningún hijo y ninguna hija tenga que vivir y padecer todo este terrorismo, toda esta violencia, todo este dolor, todas estas lágrimas de las mujeres que han sido también amenazadas y poniendo a sus hijos en la línea de fuego para que ellas se cansen, se callen, se salgan del espacio público y vuelvan a regresar al espacio de lo privado y dejen de ser incómodas, que nunca más tengan la comodidad de nuestro silencio. Finalmente, ¿qué sucede con toda esta violencia que vivió Francia y que han vivido otras mujeres en el ejercicio de la política en Colombia? Y que aquí no importa un logo de un partido político, acá no importan los colores, acá no importan las banderas políticas, acá no importa absolutamente nada. Acá lo importante es que las mujeres podamos ejercer en la política sin temor a ser violentadas, y si eso pasa, que hayan sanciones que realmente permitan que podamos ejercer y que no nos menguen o que no nos limiten y que no nos obliguen a salir corriendo de los escenarios políticos. Y es porque estamos alzando la voz y diciendo cosas que a la sociedad no le gusta o a los gobernantes no les gusta que uno diga. Entonces hay que seguir ejerciendo este trabajo a pesar de la violencia, pero paralelo a ese trabajo también se necesita pues combatir estas formas de violencia, pero nunca dejar de alzar la voz. Mi mensaje es para esas mujeres que tal vez han sentido que no vale la pena creer en otras mujeres y que solamente se sienten cómodas trabajando con hombres. Si queremos también cambiar leyes, queremos levantar nuestra voz, que sea nuestra propia voz, hablando de nuestro género. Y necesitamos mujeres unidas, en bloque, trabajando desde la sororidad para cumplir esas leyes y que efectivamente se vean avalados esos derechos que se han perdido precisamente porque nos hacemos de la vista gorda o porque no queremos vernos como aliadas estratégicas, sino como competencia. Sororidad es mi mensaje. No tenemos que doblarnos porque nuestros futuros tienen que tener un mundo mejor, tienen que tener mejores leyes, mejores reglas y tenemos que si ya estamos en esto, trabajar y que estoy dispuesta a apoyar y que aquí siempre van a tener una aliada. Se va a conseguir y nunca más van a tener el privilegio de nuestro silencio y nunca más nos van a violentar digitalmente. Ella la escucho hablar y digo, hay alguien que es mi voz, que dice que sufrimos violencia las mujeres, que tenemos derechos, que nos violentan ahorita con su iniciativa de ley. Realmente yo cuando la escucho me siento representada y es una mujer que inspira. Que ahora ella ha renacido como el ave fénix y que no se deje intimidar por esos terroristas psicológicos. Las mujeres nos merecemos estar en los espacios públicos por nuestra capacidad, por nuestro temperamento, por nuestros ideales y por nuestros valores sobre todo. Si tú estás segura de que estás cumpliendo con esos requisitos, no tienes por qué pagar un precio extra. Porque el momento en el que decides pagar el precio extra, le estás dando el poder al otro. Yo lo único que quiero decirles a las mujeres es que es el momento de unirnos.